La semana antepasada les hablé sobre la hermosura de la cruz, si bien se ha de acordar. Y luego, amados, el miércoles pasado, pues tuvimos al trío, los hermanos Reyes, que estuvieron con nosotros ministrando la palabra del Señor. Y hoy quiero hablarles o compartir con ustedes, ya que estamos en este tiempo de reflexionar y estar meditando en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amados, hoy quiero hablarles de la historia del Calvario. Quiero hablarles de la importancia y el cuadro que tiene y lo que significa para cada uno de nosotros el Calvario, el lugar donde Cristo dio su vida. Lucas 23:33 dice de lo siguiente: cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Fíjese lo que estamos viendo aquí, un cuadro de la crucifixión de Jesús, pero Él no está solo siendo crucificado. Hay ciertas personas a su lado que, amados, debían y que ellos eran criminales y que no les quedaba otra más que pagar la deuda por todo lo malo que habían hecho. Cristo, sin embargo, amados, no había hecho nada. Sin embargo, tenía que tomar un lugar para que tú y yo pudiéramos evitar la cruz que nos pertenecía, amados, en el Calvario. Ahora, durante la última semana de Cristo, que es lo que estamos viendo en este cuadro, Él entró como carpintero, porque esa era su profesión, y así se le conocía a Cristo Jesús. Para el viernes de esa misma semana, dice la Biblia que fue crucificado. Y el domingo siguiente dice la Biblia que ese carpintero, amados, entró a Jerusalén como un rey prometido y muere como el Salvador, pero para el domingo ese carpintero, ese rey, resucita victorioso el domingo de resurrección. Y estamos contentos por todo lo que Dios está haciendo a favor de cada uno de nosotros. Vamos a hablar de lo que significa el lugar del Calvario y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. A mí me encanta leer libros o ver documentos de biografías de hombres que, amados, tanto bíblicos como de este tiempo, amados, no importa si son cristianos y no, porque me gusta aprender lo que es liderazgo o lo que es el impacto que hicieron estas personas. Y estaba leyendo en una ocasión en la biografía de Daniel Webster, el que, amado, escribió o fue parte grande en el diccionario Webster, lo que tenemos en inglés. Amado, cuando usted quiere ver una palabra. En la biografía de Daniel Webster, amado, había en su libro 863 páginas. Ahora, ¿a cuántos de ustedes les gustaría leer un libro de 863 páginas? Si con trabajo leen el mío, que es 140, ¿verdad? 160. Y todavía les aseguro que algunos de ustedes no lo han leído. ¿Qué están esperando? ¿Enfermarse, estar en la cama para no hacer nada? Bueno, dame el libro del pastor para desaburrirme. 863 páginas, fíjese, me llamó la atención, que tratan ese libro con su carrera, y lo que me llamó la atención, que solo 5 páginas están dedicadas a su muerte. De 863. En la biografía de Abraham Lincoln, escrita por el señor Hayes, se encuentran 5,000 páginas. Ahora, si 800 se nos hace mucho, ahora ver, amados, una biografía, ya creo que ya sería un tomo de comentarios, me imagino, amados, de 5,000 páginas. Pero que me llamó la atención que solo 25 de esas páginas, de las 8,000, están dedicadas a la historia de su asesinato y su muerte. Ahora, si usted le diría, bueno, el 10% de 5,000 vienen siendo 500, pero ni eso llegó. ¿Qué quiero hacer? En la mayoría de la biografía de hombres seculares, la muerte es una indicación de un incidente para la clausura de ese libro. En otras palabras, si usted lee un libro de una biografía, en las últimas páginas de esa biografía, usted va a encontrar la clausura de la vida de esa persona.
al llegar a los 4 o las 4 biografías de Cristo, en los 4 evangelios, somos confrontados con un hecho extraño. Una tercera parte del evangelio de Marcos, una cuarta parte de Lucas y la mitad del libro de Juan hacen referencia de su muerte. Fíjese, todo lo contrario. Ellos hablan de su muerte como no un cierre de una biografía, no como un hasta aquí, punto y final, sino como un principio, como un futuro, como una esperanza para el hombre y la mujer. Todos estos pasajes están dedicados, fíjense, todos esos pasajes que les acabo de nombrar de los 4 evangelios, están dedicados a las últimas 24 horas de la vida de Cristo. La muerte de Cristo es un hecho significante en la historia del ser humano, puesto que Cristo vino con el único propósito de morir por los pecadores. Cuando Cristo dejó el cielo, Él sabía que iba a la cruz. Cristo, cuando llega a la cruz, no le sorprende, porque ese era el propósito, era la voluntad de su Padre, que Él tenía que morir en la cruz por todos nuestros pecados. Inclusive yo puse en su bosquejo esta frase: la muerte de Cristo es importante, puesto que se nos habla de ella en promedio un 35% en los evangelios. O sea que en la biografía de Jesús, su muerte se habla como una esperanza y se enfatiza más para el lector. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos entendimiento del por qué Cristo murió. Ahora, esto más te estoy hablando de los 4 evangelios, pero el apóstol Pablo escribió de eso. Las epístolas vienen hablando de la muerte del Mesías. Los profetas hablan de eso, que ahorita les voy a comprobar eso. Simplemente les estoy diciendo que dentro de la historia del Calvario hay una riqueza de vida y esperanza para todo aquel que cree en Cristo Jesús. La muerte de Jesús no fue el final, era el principio de la eternidad. No solo para aquellos que creyeron en ese entonces, pero ahora para ti y para mí. Y lo que yo quiero hacer en esta hora, quiero hablarte concerniente a la historia del Calvario. Y concerniente a esa historia, podemos ver las siguientes 3 escenas que pasaron en el Monte Calvario. Lo primero que podemos ver es, o podemos notar la prueba de Cristo en el jardín. Y para esto, Mateo capítulo 26 me habla de esa prueba, de esa agonía en ese jardín que Jesús estaba ya en preparación para irse a la cruz. Miren lo que dice el versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mire el versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló, ¿qué? Como hacen algunos mientras yo predico. Yo soy bueno para arrullar a algunos de ustedes, pero está bien. Los halló durmiendo, dice aquí. Y mire lo que dice el versículo, dice: y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo, ¿cuánto? 1 hora. Qué interesante que Jesús quería que velaran por lo menos 1 hora. Nosotros le estamos pintando este fin de semana la vigilia de 24 horas, por lo menos 1 hora. Y no voy a decir que no puede, porque si no le vamos a sacar este versículo. ¿Acaso no podéis venir a velar conmigo 1 hora? Así que, aunque sea 59 minutos, pero venga. ¿Okay? Sea parte de lo que va Dios a hacer durante este fin de semana. Velar y orar, dice, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló, ¿qué? Durmiendo. Ahora, aquí habla y explica un poquito Mateo ya defendiéndolos o abogando por ellos. Dice, porque los ojos de ellos estaban cargados ¿de qué? De sueño, ya estaban cansados. Ahora, entiendan, Jesús estaba en otro plan. Ellos estaban en un plan de cansancio físico. Cristo estaba en un plan de entregar su vida. Y por lo regular, cuando tienes algo que tienes que hacer de la gravedad de Cristo, creo que hasta el sueño, se entiende, ¿no? Se te va a ir. Se te va a ir. Ahora, mire lo que dice aquí. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormir ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos ¿de qué? Ese era el propósito, morir ¿por qué? Por los pecadores. Ahora, cuando yo veo este cuadro en este jardín y la prueba de Jesús en el jardín, este era y fue el último intento de Satanás para evitar que Cristo no obedeciera a su Padre e ir a la cruz. En el primer jardín, el primer Adán se enfrentó al árbol del bien y el mal, lo que dice Génesis. En el primer jardín, el primer Adán se enfrentó al árbol del bien y el mal. En este jardín, en el jardín del Getsemaní, el segundo Adán se está preparando para hacerle frente al árbol del Calvario. Vemos al primer Adán, vemos al segundo Adán, vemos al primer jardín, vemos al segundo jardín, amado, que ambos se están acercando a un árbol, el árbol del bien y el mal, y Cristo al árbol que representaba el Calvario o la cruz. El primer jardín del primer Adán arruinó a la raza humana, pero el segundo jardín, amados, el Calvario, donde Cristo, en el Getsemaní, donde Cristo está ofreciendo su vida, Él redimió a la raza humana. Todo lo contrario de lo que estaba pasando en Génesis, aquí está pasando de una manera diferente. Notemos la prueba de Cristo en el jardín. Notemos lo que está pasando aquí. La lucha interna que Él está hablando para hacer la voluntad de su Padre. Y que se lleve a cabo la salvación de toda persona que necesita a Jesús. Ahora, aquí hay algunas cosas que yo quiero dejarles en este punto sobre esta enseñanza de la historia del Calvario. 4 cosas. Lo primero, yo quiero que podamos ver la petición del Salvador. Sabiendo a dónde iba, sabiendo por qué iba, todavía le hace una petición a su Padre. Y mire lo que dice el versículo 39 del capítulo 26. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Ahora, déjeme explicar esto. Jesús sabía lo que se le acercaba, lo que se avecinaba. Él sabía que había nacido para este propósito. Cristo no nació simplemente para hacer un acto en el pesebre y en Belén. No, había todo un propósito desde su nacimiento hasta su resurrección. Él sabía que Él era el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Es lo que dice Apocalipsis 13:18, que Él era el Cordero inmolado. Él sabía que venía como el Cordero de Dios para dar su vida por aquel que necesitaba a Jesús. Sin embargo, todo el impacto emocional que iba, amados, que iba a caer, amados, sobre él, comenzó en ese momento a inundar su corazón. Aunque él ya sabía lo que iba a pasar, que él iba a morir. Ahora quiero que se imagine usted este cuadro. El impacto emocional de todo lo que iba a pasar en las próximas 24 horas empieza a llegar a sus hombros, a su corazón. Inclusive
Lucas nos dice que se postró sobre su rostro. Se postró su rostro. Inclusive Mateo dice que se arrodilló, amado, como lo leímos ahorita, se postró sobre su rostro. Y Lucas dice que, amado, se hincó y luego se postró. Ahora, quiero decirles que lleva toda una explicación de que en el dolor y la carga que llevaba por todos los pecados del mundo, que no le quedó otra más que poner su rostro en tierra a su Padre. A nosotros se nos pinta un cuadro de Jesús, amado, sentado en una roca haciendo esto. Pero los escritores dicen que esto no pasó. Él se arrodilló y luego se postró su rostro a tierra. Todo su semblante y su físico se arrodilló. ¿Por qué? Porque era tanto el dolor. Primero se arrodilló y luego en el fervor de esa oración, la profundidad de su dolor, amado, se postró con su cara en la tierra, demostrando la agonía más profunda y sincera. Generalmente, esta era la postura de una oración sincera. Ahora, no sé si me explico lo que es postrar su rostro. O sea, tu rostro es la cara. Postrarse, amado, su rostro no es hacer más así. Amado, los judíos tenían una costumbre increíble. Si tú estudias la cultura de los judíos, ellos se postraban de esa manera. Su rostro. Muchas veces se sentaban en cenizas. Amado, y muchas veces tenemos a Jesús muy campante en una silla eléctrica, dándole masaje mientras está en el Getsemaní. La intensidad de ese momento de Jesús era tan fuerte que lo único que le quedó y el consuelo que pudo recibir fue la oración con su Padre. Fue poder hablar con su Padre. Porque ni los discípulos pudieron acompañarlo en un momento dado. Se le dormían, sabiendo lo que se estaba acercando. Cuando Jesús está pidiendo aquí y habla de la copa, leímos de una parte de la copa que Cristo deseaba que pasara para no beberla, ¿sabe qué era? Era la furia santa de la ira de Dios sobre el pecado. Porque todo el enojo y la furia de Dios del pecado iba a caer sobre los hombros ¿de quién? De Cristo Jesús. Esa era la copa que él estaba habitando. Porque sabía que Dios detesta el pecado. No al pecador, lo ama. Pero lo que se hace, eso es lo que él detesta. No era la tortura física en la cruz que llevó a Cristo a tal agonía en la vida, sino el entendimiento pleno de que dentro de unas pocas horas Él iba a llevar los pecados de muchos. Dice Hebreos 9:28, en Hebreos 9:28 dice que Cristo iba a llevar los pecados de muchos. De todos nosotros. Miren lo que dice 2 de Corintios 5:21, usted lo tiene ahí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, ¿en qué? En Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea que el pecado del hombre, de toda la humanidad, reposa sobre los hombros de Jesús. Y esa es la intensidad de la oración de Cristo en ese momento. Miren lo que dice, amados, a Pedro, en 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre ¿qué? El madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y miren lo que dice aquí, y por su llaga, sus heridas, fuisteis ¿qué? Sanado. Jesús sabía la intensidad de la carga de todo lo que involucraba el pecado del hombre. Todos estos versículos nos dicen que nuestro Salvador era un guerrero de oración. Cristo mismo lo dijo, velar y orar, orar y velar. Y en este cuadro estamos viendo lo que Él estaba predicando. El consejo que Él daba de velar y orar
se lo estaba aplicando porque era el único alivio. Por eso la oración es importante para el cristiano. Jesús pudo vencer y soportar el martirio del Calvario y la cruz porque primero se encomendó a su Padre. La oración es algo tan práctico y tan sencillo, pero a la vez difícil, porque el Espíritu quiere hacerlo. Yo sé que muchos de ustedes tienen muchas ganas de orar muchas veces, pero del hecho al hecho, porque dijo un hermano que él ora muy bien y ayuna desde las 11 de la noche a las 6 de la mañana. Dice que entra en unos gemidos indecibles. La versión del pastor Ledeo son ronqueras. ¿Okay? Porque muchas veces aquí en mi camita voy a orar y es muy fácil, por eso es la disciplina de hincarse, de postrarse antes de orar. Porque una vez que, yo no sé si muchos de ustedes son como su pastor, ponen la cabeza en la almohada y vámonos a dormir, para eso es la cama. Y hay gente que se revuelca en la cama, que ya para volar tiene que volver a atender porque ya la hizo todo pedazos otra vez. Okay. Pero Cristo estaba orando, preparando ese escenario de la agonía en ese lugar del Getsemaní. Lo que podemos ver en segundo lugar, podemos ver el dolor, no solo la petición de su Padre. Él pedía que si podía evitar esa petición, ese martirio, pero sabía que era la solución. Pero ahora veo el dolor del Salvador. Mire lo que dice el versículo 38 de Mateo 26. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. ¿Hasta qué? ¿No le ha pasado que oye de gente o tal vez usted, ay, como que me siento morir, me siento mal? Y simplemente es una racha emocional en su vida por la tristeza que lleva en el corazón. Dice, hasta la muerte, quedaos aquí y velar conmigo. Ahora, voy a explicar esto. La palabra dolor en el original es mucho más fuerte que la traducción que tenemos aquí como dolor. Es mucho más fuerte. Significa el ser presionado hacia abajo. ¿Cuántos se han agarrado la mano en una puerta? Un dedo. Qué grata experiencia, ¿verdad? ¿Verdad que se acuerda de toda la familia y todo lo demás? Y ¿verdad que todavía cuando le quitan ya sea la puerta del carro, la puerta de algo y usted todavía se está hasta chupando, el dolor no se va? Okay. Imagínense lo que es presionar. Y todavía si se le queda atorado, ¿no le ha pasado que se le queda? A un hermano mío, que no voy a decir quién fue, ¿recuerdan las máquinas de lavar? Y que tenían rollers y que a veces y que agarraba. Bueno, un hermano le agarró la mano. Y tú también. ¿Por qué no puedes ser una niña normal, Bianca? Ahora imagínense, de aquí y luego se atora y no se puede. ¿Y cómo le haces? Y apúrate, pues ¿qué apúrate? ¿Quién te lo manda? ¿Qué? Ahora, ese es el tipo de presión que habla aquí de este dolor, que Jesús está sintiendo. Emocionalmente, físicamente y aún espiritualmente, porque iba a llevar el pecado de todo. Esto produjo sin lugar a duda, por la provisión de sus grandes sufrimientos en la cruz, al soportar el Calvario, que Él iba a llevar el pecado de toda la gente. El pecado de la gente estaba presionando al Maestro. Era una carga pesada. Cristo estaba rodeado de dolor, se estaba ahogando en ese dolor. Él estaba tan abrumado con lo que estaba sucediendo que se sentía muy cerca, simplemente en el Getsemaní, sin llegar al Calvario. En el Getsemaní ya se sentía cerca de la muerte. Tanta era así su aflicción. Veamos cómo lo escribe el médico Lucas. Mire cómo Lucas como médico le dio una descripción más gráfica al sufrimiento y el dolor de Jesús. Y mire lo que dice Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era su dolor, dice. Era su dolor, era su agonía tan intensa que produjo grandes gotas de sangre, su sudor.
Fíjese la agonía y el dolor de nuestro Salvador en ese Getsemaní. Ahora, no solo podemos ver la petición que Él pide para tratar de evitar o buscar otra solución, que no la hay, solamente el Cordero de Dios tenía que hacerlo, el dolor del Salvador. Pero número 3, podemos ver la paz del Salvador. Había una paz en Él. Mira lo que dice el versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Mire lo que dice aquí. ¿Qué es lo que dice? Ahí habla de paz. No le dice, pues a ver cómo le haces, porque yo no quiero. No. Que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Me habla de una paz. A mí me dice la Biblia, ya lo leímos, amados, la vez pasada que les hablé a ustedes de la hermosura de la cruz, que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Biblia. Cristo fue obediente a la voluntad del Padre. La crisis había terminado y ahora Cristo estaba preparado para enfrentarse al Calvario. La victoria ahí se ganó. Ya estaba ganada porque Él sometió todo lo que Él era a la voluntad de su Padre. Pero también, número 4, podemos ver la plegaria del Salvador. No solo podemos ver la petición, no solo podemos ver el dolor, no solo podemos ver la paz, sino ahora la plegaria. Miren lo que dice el versículo 41. Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. En otras palabras, velar porque se avecinan pruebas más grandes. Cristo nos está aconsejando sabiendo de lo que Él ahora ha vivido. Por eso Cristo se identifica con nosotros, porque Él no te va a dar más carga de la que no puedes llevar, pero también dice que Él como sumo sacerdote te puede representar porque todas tus pruebas Él las pasó, todas tus angustias, toda tu soledad, todo tu abandono, Él ya lo pasó. Amado, las tentaciones, fíjese, no nos llegan cuando estamos en nuestros momentos más fuertes. La tentación no nos llega cuando estamos en momentos más fuertes. La tentación, ¿sabe cuándo nos llega? Cuando estamos en los momentos más débiles. Más débiles. Amados, por eso, amados, es cuando llegamos al final de nuestra paciencia. Cuando llegamos, amados, al final de nuestro amor. Amados, y que nos sentimos, que ya no sentimos ni ser cristianos porque ya nos agotaron la paciencia. ¿No le ha pasado que yo te voy a dejar el cristianismo aquí, ahorita me desquito con este hermano? Gloria al Señor. Me llegó un video de un pastor que se enoja mientras estaba predicando del amor de Dios y que así como amó a Dios, Dios ama, que nosotros tenemos que amar. Y está hablando literalmente del amor de Dios y que tenemos que amar como a Cristo. Y de repente empieza a oír ruido mientras Él enseña. No como lo que hacen aquí. Aquí usted, amén, gloria a nadie. Y luego de repente una persona que está en la audiencia, y me causó una risa, ¿por qué? Porque le suena el teléfono y lo contesta literalmente. Y él se le queda viendo y ella sigue hablando y él hablando del amor de Cristo y tenemos que amar. Y literalmente va con la persona y ¿sabe lo que hace? Agarra su teléfono en el amor de Cristo y lo tira al suelo y lo hace pedazos. Y luego se regresa al púlpito. Así también tenemos que amar. Oye, el hombre ni sabe lo que estaba diciendo, pero le agotaron su paciencia. No me hagan enojar. Porque ese video me dio permiso de quebrar teléfonos. Y yo dije entre mí, ese pastor ni supo lo que hizo. Y dice, así nosotros tenemos que amar como Cristo amó. Acaba de destruir un teléfono. Lo bueno que esa persona no se vio porque estaba de espaldas. Y ya ve a estos hermanos vagos, ya escondió el teléfono, hermana. Ya lo pagué. Ay, sí, qué bueno, hermano. No, y hay gente que tiene el teléfono con la música del Chavo. Y dije, ¿está el Chavo? ¿Van a ver el Chavo? No, es el ring del Chavo. ¿Qué quiero decir con todo esto? No me agoten la paciencia esto. Porque muchas veces llega en el momento. Por eso tenemos que estar orando, buscando de Dios, así como Cristo. Porque mire, era para que... ¿Usted cree que Cristo no se hubiera desesperado con sus discípulos que le pide 3 veces que oren con Él? Y no lo hacen. Ya al final digo, bueno, ya siguen dormidos, descansen porque ya llega la hora.
llega la hora. Y él dijo, la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Recuerdan que las tentaciones de Cristo iniciaron al final de los 40 días. Cuando Cristo fue tentado, recuerda que estaba terminando sus 40 días. Estaba en ayunos, estaba en oración. En los momentos débiles de tu físico tienes que cuidarte de no caer en tentación. Y no me refiero a una tentación simplemente sexual, a muchas cosas que te pueden agotar la paciencia. Bueno, el Señor está orando por esos puntos débiles en tu vida. Él mismo estaba pasando por estas cosas. Así que en la historia del Calvario encontramos a Jesús con una prueba en ese jardín. Pero también quiero que noten otra cosa, amado, en el punto número 2. Quiero que notemos el juicio de Cristo hecho por los judíos. Cómo lo condenan, cómo se burlan, cómo hacen de él, amados, simplemente un juicio. Y en este punto vamos a mirar un acto no religioso de los religiosos. Un acto no religioso de los religiosos. La gente que se supone que debería de estar apoyando y creyendo en el ministerio de Cristo es aquellos que son los mismos que le están llevando a la cruz. Yo quiero que noten tres cosas conmigo aquí. Notemos sus prejuicios. De estos judíos religiosos, había prejuicios en el corazón de ellos. Miren lo que dice el versículo 46 de Juan 1. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Ahora, quiero que vea la actitud aquí. La reacción de Natanael es muy parecida a la que estamos viviendo hoy en día. Le quitamos valor a las personas por las dificultades externas de su vida. O si no tiene escuela, si no tiene educación, o simplemente ¿de dónde eres? Hombre, de ahí. Y le quitamos valor. Natanael sabía que ese pueblo donde Cristo había crecido no tenía mucha importancia. Los principales sacerdotes y escribas habían determinado que de Nazaret en ese tiempo nada bueno podría esperarse de cualquiera de los que están allí, dice. Por eso salió ese dicho o proverbio, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, ¿cómo, amados, ponemos a la gente abajo? A Cristo se le puso abajo. Y yo creo que la frase que les puse en este punto nos va a ayudar un poquito para entender este principio. Un hombre no debe juzgar nada por primeras apariencias o perjuicios humanos. Cristo fue creado en Nazaret, pero lo que ellos se lo olvidaron que era el Hijo de Dios y venía de parte de Dios. Pero lo ubicaron como un lugar que no tiene importancia y de ahí no ha salido nadie de importante. Y muchas veces es el perjuicio que Cristo aún en vida está viviéndolo con la gente que le rodea. Pero quiero que noten otra cosa. Miren el punto 2. Notemos sus complots, su plan de acabar con Jesús. Porque Juan 11:53 nos dice, así que desde aquel día acordaron que matarle, desaparecerlo. Al estar Jesús acercándose al final de su ministerio aquí en la tierra, una reunión especial fue celebrada por los líderes religiosos judíos de sus días. Estos enemigos de Cristo decidieron juntarse y tener una reunión. A propósito, es interesante que los que se oponían a Cristo no eran ateos ni paganos, sino que eran personas muy religiosas. Mire, yo voy a decirles algo. Muchas veces la crítica mayor que viene de aquellas personas que están buscando y haciendo la voluntad de Dios es de la misma gente que los rodea, de la misma fe. Es lo que está pasando aquí. No eran ateos que estaban condenando a Cristo, lo querían matar. No eran paganos, eran religiosos. Eran religiosos. La gente que debió de haber apoyado a Cristo Jesús, amado, no lo está haciendo. Eran las personas que sustituyeron los rituales vacíos de una relación en lugar de acercarse a Dios. Ahora, Cristo sufrió el desprecio aún de sus propios por amor a ti y por amor a mí. Amado, ¿qué quiero decir con todo esto? Aún así el Señor nos enseña a vivir
que no importa lo que tu hermano de la fe te haga, no importa lo que la gente de otras iglesias o de otra fe te pueda criticar, que si no eres de aquí, no eres de los buenos. No, tú sabes en quién has creído y tú sirve al Señor de corazón, porque tal vez tú y yo o alguien más no vamos a apreciar lo que estás haciendo, inclusive hasta vamos a envidiar por lo que Dios te está haciendo en tu vida, pero si Dios te llamó a hacerlo, hazlo. Hoy estaba leyendo, cuando venía en el avión de la ciudad de Dallas, amado, estaba leyendo Segunda de Crónicas 20. Y me llamó la atención el versículo 20 de Segunda de Crónicas 20, donde habla Josafat, diciéndole al pueblo que confíen en el Señor y serán librados. Es lo que dice en la Biblia, la nueva versión internacional. Dice, y confíen en sus profetas y serán bendecidos. O sea, obedezcan en fe al Señor y hágale caso al profeta de Dios cuando Él habla, para que sean bendecidos. Eso lo dice Segunda de Crónicas. Me llamó la atención, porque hay gente que dice, no, yo no necesito una iglesia, yo no necesito un pastor, yo no necesito a él, yo puedo solo. No, tú perteneces al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo. Y tenemos que entender que todos vivimos bajo un orden que Él estableció. Cristo, amado, a pesar de todo esto, tenía gente alrededor que quería acabar con Él. Pero eso no lo desvió de su llamado. Lo otro que quiero que notemos sus ganancias. Porque vivían nomás para ellos. Miren lo que dice aquí el versículo 13 del capítulo 21 de Mateo. Y le dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho, ¿cueva de qué? Ladrones. Eso es lo que les interesaba a ellos. ¿Qué tanto le iban a sacar? Cristo dijo, no, ustedes ya perdieron todo el propósito en esto. No es que Cristo estaba en contra, al contrario, Él nunca vino a violar la ley, Él vino a cumplirla. Entendamos, el problema es que nosotros cambiamos muchas cosas de lo que ya está establecido en su palabra. Yo voy a decirles algo, Cristo pasó, amados, por este juicio en vida, fue enjuiciado y por eso fue a la cruz, por el pecado nuestro. Y lo último que quiero que notemos es que notemos la tortura de Jesús o de Cristo sobre la cruz. Hay una frase que puse ahí, y esa frase me gusta porque creo que nos da un poquito de entendimiento de todo esto. La cruz es más que un ornamento. Es una ofensa, es una maldición, es un lugar de sufrimiento. Yo ya les hablé de la hermosura de la cruz, pero la verdad era un instrumento, era una herramienta de muerte. Pero lo que hizo hermosa la cruz de Jesús fue Él, fue su amor, fue lo que Él hizo por nosotros. Pero amados, si tú te fijas en todo instrumento de muerte, la gente le evita, le tiene miedo. ¿Por qué? Porque sabe que es su fin. Y eso es lo que quiero que vea, amado, que Jesús pasó por una tortura sobre la cruz. Voy a hablarles de tres cosas para terminar sobre la cruz. Primero que yo quiero que vea el patrón de la cruz. El lineamiento de la cruz, el patrón de la cruz, lo establecido. Mire Jesús estando en la cruz. Mire lo que Él dice en Lucas capítulo 23, 34. Y Jesús decía, padres, perdónales porque no saben lo que hacen. Fíjese, la cruz, a pesar de que es un instrumento de tortura y sufrimiento, en la cruz se nos enseña a perdonar. Porque lo que hace hermosa la cruz de Jesús es que ahí demostró un amor por nosotros. Inclusive la próxima semana voy a estar hablando sobre esto y voy a terminar con las 7 palabras de Cristo en media hora. Por fe. ¿Sí? Y este es el cumplimiento que quiero decirle. Amado, ¿por qué? Porque en la cruz de Jesús está hablando de un perdón. Si Cristo en la cruz está pidiendo por el perdón de nosotros, perdónale porque no saben lo que hacen, ese es el patrón que tenemos que seguir. Miren lo que dice Isaías, porque ya estaba profetizado. Lo que vemos en ese entonces de Lucas se profetizó por Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirán despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por ¿quiénes? ¿Orado por quiénes? Oró por los transgresores, por los pecadores. Fue cuando dijo, Padre, perdónales porque no saben
lo que hacen. Cristo oró en lugar de hacer represalias. Cristo, papá Dios, mira, bórralos del mapa, mira lo que me están haciendo. No oró por eso. Él oró en lugar de condenar. Él oró en lugar de darse por vencido. Mire, este es un patrón que debemos practicar en nuestras vidas todos los días. La cruz nos enseña a perdonar. El instrumento de tortura nos enseña sobre el amor, a perdonar. ¿Quién te ha hecho algo malo? ¿Quién te ha ofendido? ¿Quién te ha lastimado? Sin querer queriendo, pero te han lastimado. Bueno, dice la Biblia que así como Cristo pide por el perdón de nosotros, a pesar de todo lo que Él estaba pasando, tú y yo tenemos que aprender a perdonar. Ese es el patrón de la cruz. Lo segundo que es interesante, el pago de la cruz. El pago de la cruz. Mire lo que dice Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna, ¿qué? Redención. Si usted lee sobre los hombres aún religiosos que han pasado a través de la historia, hombres conocidos como Sócrates, Mahoma, Budas, Confucio o cualquier otro hombre que haya vivido, que ha declarado algo y que ha hecho un impacto, que haya vivido, simplemente esa persona vivió y murió. Ya está muerto. Pero solo la muerte de Cristo Jesús ha resultado en nuestra libertad de la pena de muerte y de la pena de pecado. La muerte de Cristo pagó nuestro precio, su sangre, su vida. Todos los demás religiosos que tú puedas estudiar mueren, pero no pagaron por nada. No pueden perdonar, no pueden redimir. Solamente la muerte de Cristo y por su sangre en el sacrificio de la cruz pagó por nuestra vida de una vez por todas. Pagó por la pena de muerte, por la pena de pecado que tú y yo debíamos. Por eso, amados, la tortura de Cristo sobre la cruz fue un pago por nosotros, para rescatarnos de nuestras vidas y nuestros delitos y pecados. Lo último que voy a dejarte aquí, y ya pueden pasar los músicos. La vista previa de la cruz. ¿Qué podemos aprender de la cruz? ¿Qué podemos saber de la cruz? Yo creo que cuando miramos hacia la cruz y todos sus sufrimientos, solamente es un precedente del sufrimiento del infierno. ¿Quieres saber lo que es el infierno? Piensa en la cruz. Ahora, déjame explicarte bien, no vas a decir, ay, llamando a Cristo no. Piensa en el cuadro de la cruz y lo que representó. Por ejemplo, podemos ver en la cruz el dolor, podemos ver en la cruz la sed, podemos ver en la cruz la oscuridad y podemos ver en la cruz la separación de Dios y muchas otras cosas más. Cuando Cristo muere en la cruz, hay dolor. Cuando Cristo muere en la cruz, hay sed. ¿Qué digo? Sed tengo, porque estaba agonizando. Cuando Cristo muere en la cruz, hay oscuridad. Dice la Biblia que se oscureció por 3 horas. En ese entonces, el pueblo conocido. Amado, cuando tú ves la cruz hay separación de Dios. Cristo diciendo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben lo que me demuestra la cruz? El cuadro de Jesús pagando un precio total por todos nosotros. La antesala del infierno. Eso es lo que pasa si tú no aceptas el sacrificio de Cristo. Lo que te espera es sed, separación de Dios, oscuridad y dolor. Es lo que representa el infierno. Si tú ves la cruz de Jesús y lo que Él hizo, de eso nos estamos escapando. ¿Sí me explico? No me vayan a entender que estoy poniendo la cruz en el infierno. No. Representa lo que el infierno nos esperaba. Cristo llevó todo eso, lo que se nos esperaba en el infierno. Toda la oscuridad, toda la separación, toda la sed, todo el dolor, lo llevó en la cruz. Eso era lo que el infierno tenía preparado para nosotros. ¿Me explico?
Y cuando el hombre viene a Cristo y lo acepta y acepta el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, la historia del Calvario dice que tú te libras de todo eso porque Cristo ya pagó el precio por ti en la cruz del Calvario. Cristo ya lo pagó. Tú ya no tienes que ser crucificado. La cruz de Cristo dice, el infierno se detiene aquí. Ya no hay infierno para ti, porque Cristo pagó ese dolor en la cruz. Por eso aquel que rechaza a Jesús, rechaza su sacrificio. Y si tú rechazas a Jesús y rechazas tu sacrificio, entonces estás aceptando las puertas del infierno para tu vida. Porque no hay otra alternativa. O es la cruz de Jesús que la aceptas y su sacrificio para ir al cielo, o abrazas el infierno. Una vez un hombre le decía, un estudiante de religión, le decía a sus alumnos: ¿saben qué? Yo ya descubrí que ustedes no tienen que buscar a Cristo ni aceptarlo. Ustedes pueden aceptarlo cuando se vayan a morir, porque en la Biblia hay un caso que uno de los ladrones antes de morir se arrepintió y fue al cielo. Así que no tienes que pasar toda tu vida sirviendo a Jesús. Y la gente, los alumnos se pusieron bien suaves, bien entusiasmados. Pues le vamos a dar vuelta a la hilacha y cuando nos vayamos a morir, pues le decimos a Jesús que nos perdone. Y un alumno: oiga, profe, sí, ¿nos podría ahora decir cuándo nos vamos a morir para estar listos? Digo, no les puedo decir. Mejor arrepiéntense de una vez porque pueden ser que no pasen esta noche. O sea, sí, Cristo tiene misericordia para aquel que en el hecho del dolor le pida perdón. Para eso está la cruz. Pero, ¿qué tal si no tienes esa oportunidad? Por eso la cruz está ahorita. Está vigente. Simplemente la cruz te da una vista previa de lo que puede ser el infierno y por lo que Cristo pagó por ti para librarte de él. No hay que tomar la historia del Calvario a la ligera, porque es por el Calvario que podemos experimentar la maravillosa salvación de parte de Dios. Por eso estos días que estamos tomando para reflexionar en lo que Cristo hizo, no lo tome a la ligera. No lo tome como un día más religioso de que es la costumbre. No, es para reflexionar en lo que Jesús hizo de librarnos del infierno, porque en la cruz llevó todo lo que el infierno representaba. Todo dolor, toda angustia. Y yo le doy gracias a Jesús por la historia del Calvario, porque mi vida ha sido comprada con precio de sangre. Y sabemos que ya somos candidatos al cielo. Somos candidatos. ¿Cuántos de ustedes son ciudadanos del cielo? Tienes que aceptar a Jesús y tienes que hacer su voluntad. Así como Él hizo la voluntad de su Padre al morir, porque Él se sometió a su voluntad. El hecho de aceptar a Cristo y no hacer su voluntad te hace un hijo rebelde. Y hay mucha gente que ha aceptado a Jesús pero no quiere someterse a su voluntad. No quiere hacer lo que Cristo nos manda. Y es ahí donde se cumple, damos evidencia de nuestra salvación cuando queremos agradar a nuestro Padre y hacer su voluntad. ¿Aprendió algo en esta tarde? ¿No le damos gracias a Dios por la cruz del Calvario y la historia del Calvario? Póngase de pie en esta hora. Cierre sus ojos. Padre Dios, te doy muchas gracias por la historia del Calvario. En ella podemos ver, en esa historia, la prueba de Jesús en el jardín. Podemos ver la petición de Jesús, lo que Él pagó, el juicio que soportó por la institución religiosa, pero también podemos ver la tortura de Cristo sobre la cruz. Es una historia que enriquece nuestro corazón y responde al amor tuyo por todo lo que hemos sido librados, solamente por aceptar el sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo. Y en esta hora nos rendimos totalmente a Él en agradecimiento, y nuestro anhelo es servirle, es agradarle y es vivir para Él. Gracias, Dios,
por habernos amado. En Cristo Jesús.